Muy buen domingo para todos. Soy Sergio Mastrete. Les saludo con muchísimo cariño en este pues ánimo de conversar a fondo nuestros problemas en Puebla desde la revista digital Mundo Nuestro. Abelardo Cuellar Delgado, ¿cómo estás? Un viejo amigo de esta iniciativa periodística que llevo adelante desde hace un buen tiempo. ¿Cómo estás, Abelardo? Primero que nada. Sergio, gracias a Dios, estamos bien. Saludos, me da gusto verte este domingo 19 de junio ya del 2022. Efectivamente, Abelardo, en estos días has estado en el Candelero. Durante 2 años has sido secretario del Trabajo, hasta hace unas semanas, unos meses, en que el gobernador Barbosa tomó la decisión de separarte de ese cargo. En los últimos 15 días estás de pleno en el Candelero por esta acusación, que es ciertamente grave, que ha hecho Miguel Barbosa sobre el, una acción tuya como secretario de Trabajo en su gobierno en torno a los despidos y todo ese berenjenal muy difícil de entender, que es el de los laudos laborales en el gobierno de Puebla, pero no solo, si nos extendemos es el gobierno de la República entero, los gobiernos, las universidades, los gobiernos de los estados, un problema realmente complejo, nada más por la dimensión del dinero de lo que estamos hablando. Tú eres experto en eso, abogado laboral. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esta persecución que ha hecho el gobernador Barbosa contra ti, de la defensa que hemos hecho muchas personas, porque para nosotros es una obligación, cuando vemos que hay una dinámica injusta contra un ciudadano, pues nos parece que hay que levantar la voz y decir, no se vale. Ese es el propósito de conversar contigo. Entonces, los próximos 15, 20 minutos trataremos de entender esta dinámica. Yo primero quiero preguntarte algo muy sencillo. ¿Por qué te involucraste en el gobierno de Miguel Barbosa? Las trayectorias tuya y de él son muy distintas. Tú eres un activista, has estado vinculado a la defensa de los derechos de los trabajadores desde hace 30 años, ¿no? Has estado en la fundación de un partido que es Morena, contra la trayectoria de Miguel Barbosa, que es la del político, mucho más tradicional, mucho más parte de esas camarillas con las que se han construido los partidos políticos en México, particularmente el PRD. Su tránsito a Morena, escabroso, porque de la noche a la mañana, cuando era un declarado crítico y voy a decir rival, enemigo de Andrés Manuel López Obrador, de repente se convierte en el candidato. ¿Por qué te involucraste, Abelardo? Bueno, es una muy buena pregunta que parte de un contexto. Abelardo Cuellar no se ha movido en su vida profesional solo. Siempre hemos participado colectivamente con compañeras y compañeros reflexionando lo que pasa en nuestro estado y lo que pasa en nuestro país. Por eso nosotros cuando se abre la oportunidad de la invitación, llevamos esa invitación a los compañeros y las compañeras y les expliqué cómo veían esa invitación. Nosotros pensamos que los espacios se llenan si es que uno como militante de izquierda, como gente progresista, no los aprovecha, pues no puede presumir al resto de la sociedad lo que se puede hacer como gobierno con una concepción distinta a la tradicional. Fue por eso que se aprovechó, con los riesgos que esto representaba. O sea, no es lo mismo estar en el movimiento ¿Qué social. riesgos veías? ¿Qué riesgos veías tú? Bueno, había muchos riesgos en el sentido de si se contaba o no con un apoyo para hacer una muy buena administración pública. Una cosa es el movimiento social y otra cosa pasar a una experiencia de administración pública. Convocamos a distintas compañeras, a distintos compañeros identificados con la 4T, analizamos esta situación y dijimos, va, agarremos la ley, agarremos el ánimo y aprovechemos ese voto de confianza que se nos está dando para demostrar en los meses, sabíamos que no íbamos a terminar el gobierno, o sea, eso estábamos convencidísimos porque también valoramos todos los escenarios que se iban a ir presentando. Entonces, nosotros desarrollamos un trabajo, consideramos, de información, de estructuración para las y los trabajadores desde la Secretaría. Tuvimos mucho cuidado para ir impulsando comisiones en contra del trabajo infantil, tuvimos mucho cuidado para el impulso de la reforma laboral,
También desarrollamos distintos programas para capacitar a las y los trabajadores y a los empleadores en cuanto a derechos y obligaciones, y creo que por ahí avanzamos. Vimos que sí se puede, a través de las tecnologías de la información y siendo gobierno, generar herramientas para organizar a la gente. Abelardo, ¿qué te propuso Miguel Barbosa cuando te invitó a ser secretario? Nada más me dijo, ¿sabes qué? Voy a formar una Secretaría de Trabajo, te quiero invitar, quiero que participes conmigo. Yo le dije, usted sabe cuál es mi trayectoria, soy defensor de trabajadores, por eso te estoy invitando. Y nosotros reflexionamos, porque también se tenía una idea de que cuando llegara al poder una posición de izquierda y progresista, iban a generarse conflictos entre el sector empresarial y el sector de las y los trabajadores. Y nosotros íbamos con la idea de que no, la cuarta transformación busca conciliar, busca mediar y busca avanzar y transformar la realidad. Entonces nosotros aprovechamos, pero eso fue el punto. En la invitación no tardé más de 10 minutos de platicar con él y después de ahí se vinieron todos los acontecimientos en donde ya me presentó él ante la prensa un mes de junio del 2019 y después el 1 de agosto en adelante fue mi trabajo ya como secretario de... Para darnos una idea de la relación entre tú y él, ¿cuántas veces hablaste con él siendo secretario? No más de 10, no más de 10 y cada reunión que teníamos no rebasaba los 10 minutos. Era muy ejecutiva en nuestras reuniones. Considero que él, lo he expresado en distintos escenarios, él supervisaba mi trabajo a través de las otras secretarías y veía cómo iba desarrollándose el mismo, ¿no? El tema de los conflictos por estos laudos laborales, estos pleitos laborales que heredó el gobierno de Miguel Barbosa. Estamos hablando de por lo menos 3,000 casos, de un total de 15,000 original, más o menos eran los que logró despedir Moreno Valle. Se redujeron finalmente a un número menor a 3,000 que traían ya un litigio directo en tribunales. ¿Es así? Sí, hay todo un estudio que se entregó antes de ser gobierno y que ya como gobierno otra vez se volvió a reiterar, se volvió a refrescar números y son números aproximados los que tú señalas. Hay una autonomía entre la Secretaría de Trabajo y los tribunales laborales. Es decir, Es la correcto. Secretaría de Trabajo no puede manejar la información que manejan los tribunales laborales, pero tú manejas un punto muy cercano a la realidad. La Eso realidad. ya Ahora, se sabía. ¿este fue tema con él? Porque yo Sí, quiero recordar algo aquí al público. Hay dos declaraciones que tenemos a la vista que hizo Miguel Barbosa en el 2018 candidato y en el 2019 candidato. En ambas dice, voy a enfrentar este caso, vamos a resolverlo a favor de los trabajadores, todos los despedidos. Lo agarró de bandera en las elecciones porque eran muchos los trabajadores que estaban peleándole en ese momento a Gali, pero venía el pleito desde Moreno Valle. Este tema, hay que recordarlo, porque tuvo que haber sido un tema de conversación entre tú y él, ¿no? En este sí, periodo previo y en los primeros meses de gobierno. es cierto, le hizo una carpeta informándole el riesgo que representaban esos juicios. Él me dijo, mira, este no es un tema que hay que tocar por el momento, no quiero generar conflicto de interés y tú dedícate a lo que en la Secretaría tienes tus funciones. Entonces fui respetuoso de esa indicación y no me metí. No, bueno, se acercaron los reporteros y decían, ¿qué va a pasar con los despedidos? Y hubo declaraciones de mi parte en donde decía yo que venían montos de laudos muy fuertes, eso aparece también en la prensa de mis primeros días de gobierno, y que íbamos a buscar la mejor forma de poder resolver este conflicto. Ese conflicto ya estaba, o sea, ya estaba en el radar. ¿Por qué no se enfrentó antes? ¿Por qué se enfrentó hasta este año? Por los tiempos procesales que marcaron la justicia federal. Es decir, la justicia federal fue empujando los expedientes, obligando a los tribunales locales a que avanzaran y hoy ya se tiene o ya se vive la etapa de ejecución y eso hace que pueda verse más objetivamente el conflicto en su justa dimensión. A ver, entonces quiero entender, la defensa del gobierno no depende de la Secretaría del Trabajo, depende de el área jurídica del gobierno. Es correcto, es Es decir, correcto. hay una defensoría jurídica a cargo de un señor Velázquez en una primera etapa del gobierno. Sí, ¿Ellos eran los responsables de enfrentar estos pleitos laborales?
Ellos tenían la información porque son los que designan a los abogados en cada una de las dependencias y en cada uno de los organismos públicos descentralizados. Piden información, ¿sí?, a todos los jurídicos, les dicen, a ver, danos el estatus de que guardan los expedientes, y los jurídicos, por lo menos el jurídico de la Secretaría, informó el estatus, número de asuntos laborales, el estado procesal que guardaban, el riesgo que representaban y aquellos que ya tenían un laudo en firme. Es una Para darnos información una idea, común. en la Secretaría del Trabajo, ¿cuántos de estos litigios laborales existen? Vamos, Bueno, estamos hablando de no más de 20, porque si ustedes recuerdan, se recortó a personal de la Junta. Es decir, todo fue una maniobra muy bien planificada. Se recorta personal para hacer más lentos el trámite de los juicios, y muchos compañeros y compañeras de la Junta Local acudieron a sus demandas por reinstalarse. Cientos, miles, y esto fue públicamente conocido. Aquí el ¿en dónde detalle, se concentraban la mayor parte de los despidos del gobierno del Estado? ¿En dónde se concentran? ¿En qué secretarías? bueno, son distintas dependencias, gobernación, por tener distintas áreas, Pero infraestructura, hablamos de este, miles, ¿no? De miles de trabajadores. Entonces, administración. Sí, desafortunadamente, ese fue el golpe, se corrió en toda la administración en la época del PAN. Y no se supo, el argumento que dieron fue que por la baja del petróleo, les dieron un oficio a los trabajadores y les dijeron que porque bajó el petróleo ya no se podían mantener en nómina y los despedían. Ese documento, los trabajadores demostraron a través de sus abogados que no era jurídicamente fundado la separación del trabajador. Entonces, por lo tanto, los despidos vinieron siendo injustificados. Esto que te digo, en muy poco tiempo se llevó meses, años, para que los trabajadores pudiesen demostrar lo injustificado de su despido. Una de las propuestas que los trabajadores hicieron por escrito era que se generara una comisión para poder encontrar o para poder buscar una solución negociada. Es decir, como había muchos expedientes en trámite, que se sentara la representación del gobierno y empezaran a buscar alternativas. Como a mí no me dieron luz verde para poder entrar en esa situación, pues dije, bueno, la Consejería Jurídica tendrá su estrategia y tendrá que definir cuál es el rumbo. No, me topo con la sorpresa el 18 de mayo de que se invita a abogados particulares, y me imagino que esos abogados particulares elaboran un dictamen, elaboran un estudio y se lo presentan al gobernador. Y dentro de ese dictamen o estudio, se entiende, en la declaración del gobernador, me señalan a mí como responsable. Y aquí hay dos temas que a partir de esa declaración nacen. Primero, ¿qué tanto un ciudadano en Puebla se le puede respetar su principio de presunción de inocencia? Es decir, ¿en qué momento la autoridad, sin ninguna resolución en mano, firme, por autoridad competente, puede acusar a un ciudadano de una conducta que se presume ilícita, y entonces viene toda una campaña en mi contra? Ese es el primer elemento. El segundo elemento de la declaración es que se reconoce, como lo dice el gobernador, que se pateó el bote. Y esa pateada de bote es una violación a la ley. Es obstaculizar la administración de la justicia para las y los trabajadores en Puebla. Entonces, nosotros consideramos, quitando el aspecto personal, que el aspecto que nos debe de preocupar como sociedad es quiénes fueron los responsables de que hoy el gobierno del estado tenga que pagar millones de pesos por acciones que otros gobiernos anteriores desarrollaron. Y eso también nos debe de llevar a una reflexión, como tú lo señalaste al inicio de la entrevista, a nivel nacional. O sea, qué tanto los gobiernos que van cambiando de partido, ¿sí? Tienen la facultad, los funcionarios que llegan, de sacar a su gente, de sacar a gente del gobierno anterior y de meter gente simpatizante con ellos. En la Secretaría nosotros no sacamos a gente. Nosotros, como éramos Secretaría de Nueva Creación, invitamos a colaborar a gente. Después de que nosotros salimos, la mayor parte de la gente que invitamos salió. Y eso está pasando, y eso pasa comúnmente, y eso como que es, la gente podría pensar, es que eso es común. No, esa es una ilegalidad. Si la gente, si los trabajadores y las trabajadoras no tienen ninguna causa para ser separados, el riesgo que corre cualquier gobierno es que esa separación sea injustificada, y eso va a representar millones de pesos
que al final de cuentas son lo que pagamos los ciudadanos a través de nuestros impuestos, que se tiene que estar pagando porque no hay una política laboral debidamente planificada desde los gobiernos. Es correcto. Entonces, es importante en esta conversación contigo, Abelardo, sí, separar bien las dinámicas, porque se enreda el conflicto al existir un problema de carácter político. Tu propia trayectoria, la dinámica en la que ya está metida la sociedad hacia el 2024, en la determinación de quién puede ser el candidato, por ejemplo, en el caso de tu partido, Morena. Por un lado está toda esa conversación y este otro enredo que va más allá de las personas, como bien dices, más allá de Abelardo, más allá de Miguel Barbosa, es una dinámica que tiene ya, pues por lo menos unos 20 años de existir, en donde el gobierno ha contratado a miles de gentes fuera de los términos de ley, a través de contratos de servicio, de honorarios y cosas así, con los que los funcionarios públicos en el traslado de una administración a otra o porque así convino en un determinado momento a determinada secretaría, como en este caso, que te echan a ti y entonces llegan y echan a todo el personal que estaba contigo. Todos esos trabajadores van a poder demandar porque van a poder probar que trabajaron para el gobierno del estado de Puebla y van a decirle al gobierno, tú me debes a mí, despido, me debes todo lo que la ley dice que se tiene que hacer cuando se despide a un trabajador. Hay términos de ley, ¿no? Los gobiernos y las empresas pueden terminar una relación laboral, pero en términos de ley. El gobierno de la República, los gobiernos de los estados son los principales infractores de la ley laboral. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, nada más aclarando un punto. En el caso de la gente que nosotros invitamos a colaborar en la Secretaría, me preguntaban, ¿qué hacemos? Y yo les dije, yo los invité como un proyecto de 4T, por favor, no demandemos un gobierno de la 4T. Pero eso es una decisión tuya que tú estás tomando y ellos a lo mejor asumen o no, pero tendrían derecho de demandar al gobierno. Claro, tendrían derecho de demandar el trabajo. Y Te seguramente comparto. con un buen abogado ganarían el pleito. Sí, por eso es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde octubre del 2019, el 14 de octubre del 2019, dio una recomendación, la recomendación general 41/2019. Y esa recomendación es sobre el caso de violaciones, fíjate, sobre el caso de violaciones a los derechos de la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y al trabajo decente por el incumplimiento de laudos firmes por parte de instancias gubernamentales, federales y locales. Esa recomendación a nosotros nos llegó por parte de la Consejería Jurídica. Nos dijeron, ¿saben qué? Hay que respetar esta recomendación. Y esa recomendación es clarita. Se dice, se tiene que reinstalar aquellos casos en donde ya se ganó, se tiene que pagar y se tiene que impulsar una política para resolver los posibles casos futuros. Esa recomendación está ahí en el congelador, no solamente, no sé si en Puebla, sino en el país, pero los gobernantes tienen que voltear los ojos hacia aquellos que están trabajando en sus gobiernos, en el municipio, en el estado y en la federación, porque considero que es una injusticia nacional, estatal y municipal el hecho de que el trabajador que llega con buena fe a desarrollar su trabajo como servidor público, de la noche a la mañana, por un cambio de director, por un cambio de algún jefe, por algún cambio de un titular de una secretaría, se queden sin empleo, sin mayor argumento de que no fueron parte de esa administración. Eso lo tenemos que parar las y los trabajadores en el país, lo tienen que parar las y los trabajadores en el estado y lo tienen que parar las y los trabajadores en el municipio. Ahora, muy bien. Vamos entonces al conflicto Abelardo Cuéllar, Miguel Barbosa. De entrada yo quiero entender por qué este cambio de actitud de Barbosa. Si él dijo, vamos a asumir esos pleitos, ¿por qué de repente dice, esto es una cosa que es impagable? Bueno, empieza a hablar de una serie de términos con los que se comportaría un patrón que no quiere pagar, ¿no? Da esa impresión de que él, como candidato, asume, esto es un asunto que viene de otros y vamos a ser responsables y vamos a defender los derechos de estos despedidos y los vamos a liquidar bien, en fin. Cuando es el patrón, cambia de actitud, ¿es así? Y yo creo que en parte tienes razón. A nadie le gusta pagar algo que no generó. En este caso, creo que cuando ve el impacto económico en las finanzas públicas, pues sí, a cualquiera le puede molestar. Y si viene ahí con un toque de algún grupo interesado
en levantar polvo para no llegar a los verdaderos responsables, pues entonces buscan un chivo expiatorio para desviar toda la atención. Pero una vez que baja el polvo, yo creo que el gobernador tendrá que ver o tendrá que dar instrucciones a las autoridades correspondientes para que se investigue, porque hubo delito. Hubo delito el hecho de que estuviesen pasando meses parados los expedientes sin que en los tribunales se tuvieran que dictar resoluciones apegadas a la ley. Eso es una responsabilidad jurídica. Y si Puebla se puede catalogar a nivel nacional como el primer estado que va a investigar a fondo, se frenarían mucho. Le llega el dictamen, ahí en el dictamen es casi seguro que dicen, Abelardo Cuéllar tiene responsabilidad, pues contra quien explota es contra mí, violando otra vez mi principio de presunción de inocencia, porque eso me puso en el ojo del huracán. Hoy tengo que explicarle a mi familia, a mis amigos, a todos, si lo que el gobernador dice es cierto o no. O sea, cuando no hay ninguna, vuelvo a insistir, no hay ninguna resolución en mi contra que me haga responsable de lo que indebidamente me señala el gobernador. Caray. ¿Cuál es la situación en este momento? En términos, ¿existe ya alguna orden de aprehensión? ¿Algún mecanismo ya de riesgo legal contra ti? Fíjate que yo, como tú señalaste, decidí desarrollar mis actividades particulares a partir del 13 de enero. Sale la información el 18 de mayo. Solamente un medio de comunicación me llama, los de consulta, me preguntan cuál es mi opinión. Como no había yo visto la entrevista, dije, no puedo dar ninguna respuesta. Después de eso me sigo dedicando. Llega el 1 de junio, yo me voy a la Sierra Norte a desarrollar trabajo comunitario y me llega una llamada y me dicen, ¿sabes qué? El día 2 me llega la llamada y me dicen, ¿sabes qué? Nos dieron instrucciones aquí en la Secretaría, Función Pública y Consejería Jurídica de que fuéramos a rectificar una denuncia en tu contra ante la Fiscalía del Estado. Eso fue el miércoles 1 en la tarde-noche. Y nos dijeron que no van a parar hasta detenerte por tu administración dentro de la Secretaría. Entonces, pues eso prende los focos de alarma. Nunca me he visto en ese tipo de amenaza en donde se me pretenda privar de la libertad. Entonces dije, bueno, no puedo permanecer ya callado, tengo que pasar a generar una campaña de información sobre lo que está pasando. Ahorita la estrategia legal que nosotros pretendemos es presentar un amparo a partir de la próxima semana en contra de la violación a mi legítimo derecho de presunción de inocencia y a que todas las dependencias que de acuerdo a la declaración están involucradas, Consejería Jurídica, Secretaría de Administración, Secretaría de Planeación, Secretaría de la Función Pública, la misma Secretaría de Trabajo, el ICATEP, la misma Junta, el mismo Tribunal de Arbitraje, informen qué pasó, porque todos ellos tuvieron que informar en ese dictamen o en ese estudio que le presentaron al gobernador, saber quién lo presentó, si lo presentó la Consejería Jurídica o lo presentaron abogados particulares que dentro de la vida profesional pudieron ser mi contraparte en algunos asuntos años atrás y que hoy tratan de tener una vendetta. Todo eso se tiene que aclarar. Esperemos que a través del amparo se pueda aclarar. Me han dicho los abogados que hemos convocado, ¿sabes? ¿Corres el riesgo de ser detenido? Sí. Corro ese riesgo, pasaré algunos días, algunas semanas, algunos meses, si es que así lo decide el Ejecutivo en la cárcel, pero demostraré mi inocencia. Pero no debemos de olvidar que el punto más allá de Abelardo Cuéllar es un punto de justicia laboral en Puebla que tenemos que aprovechar este momento para que la sociedad, las familias, las miles de familias afectadas, porque por eso también fue un capital político. ¿Cuántos trabajadores habían sido despedidos y cuántas familias estaban a su alrededor? Los votos de esos compañeros y de esas compañeras para que su familia se le hiciera justicia también contaron para que ganara un proyecto alternativo. Y considero que hoy, como proyecto alternativo, como 4T, no se vale que se busquen responsables, que no los hay, cuando los verdaderos responsables vienen de años atrás. Abelardo, vamos a ir al tercer tema de la conversación que deriva de lo que estás diciendo ahorita. Hay una idea en mucha gente de que esto puede tener que ver con el pleito por una nominación a la gubernatura. ¿Tú estás encarrilado en eso como militante de Morena?
Dentro del proyecto que te digo que hemos venido trabajando colectivamente, estamos desarrollando un proyecto que se llama Comunidad 24. El objetivo primordial es llegar al 2024 con todo un grupo de compañeras y compañeros que tengan formación, información, organización, estadísticas, planificación. Es decir, yo ya tuve la experiencia de ser candidato, ya tuve la experiencia de ser servidor público, tengo la experiencia de ser militante de Morena. Entonces, toda esta experiencia, junto con otras experiencias de compañeras y de compañeros, las estamos construyendo, las estamos trabajando para una plataforma digital. Y a partir de esa plataforma digital, bajar la organización, es decir, tener una biblioteca virtual para que nos sirva de contacto directo con compañeras y compañeros. Esto empezó a aprender. Esto nosotros a partir de fines de enero, principios de febrero, lo empezamos a construir y empezaron a llegar distintos compañeros y compañeras que vieron esta alternativa como una posibilidad real de estar acompañados y no depender de algún grupo político para el acompañamiento, sino que estar acompañados ahora sí, que de gente que tuvo experiencia para que estos compañeros y compañeras no se sientan solas y solos. Todo esto va encaminado a poder lograr un gobierno de base, un gobierno democrático y que se rompa con esa estructura que cada 3 años se tiene que ir encontrando. ¿Cuál es el grupo que palomea? ¿Cuál es el grupo que pasa el filtro para saber quién sí y quién no puede ser candidata o candidato en un partido? Todo eso lo estamos planificando, lo estamos construyendo y creo que pues esa información ha de haber llegado a otros grupos que no ven con buenos ojos este tipo de iniciativa y tratan de frenar, ¿no? O sea, tratan de mandar el mensaje que por ahí no debe ser, que uno se tiene que alinear a alguien para poder aparecer como candidato en el 2024. Esto lleva a una pregunta de fondo, con la que inicié también, estas trayectorias. Más allá de Abelardo Cuéllar y Miguel Barbosa como figuras, yo lo que veo es que lo que hoy conocemos como Morena es un batidillo de corrientes, de estructuras, ¿no? En donde una original, que es en buena medida la que ustedes representan, que tiene que ver con la fundación de un partido, voy a llamarle de corte popular, desde abajo, construido a través de organizaciones de base, ¿no? En los años, y en torno a la figura de López Obrador. Pero en la primera década del siglo y en la segunda hasta el 2018, en Puebla y en todo el país, se fundó un partido de izquierda con una visión política que contrasta absolutamente con las estructuras y los políticos que han llegado del PRI, fundamentalmente, probablemente también del PAN, pero sobre todo del PRI. Ya están las figuras, digo, ¿para qué no tengo más que nombrar a Armenta, a este otro señor que está en México, Mier, ¿no? Por poner dos ejemplos muy concretitos, ¿no? Puedo decir el propio Barbosa, que no tiene que ver con esta dinámica de abajo que construye un partido político en Puebla, sino que se montan con sus estructuras a una estrategia de carácter nacional. Ahí es donde no entiendo. ¿No vieron venir ustedes esto, este enfrentamiento, esta colisión entre dos maneras de ver el mundo, de hacer política? Abelardo. Sí, y yo creo que hay determinados momentos que madura el debate. Y nosotros consideramos que el debate en el 2018 era ganar el poder, abriendo las puertas a aquellos que pudiesen sumar. Hoy el debate en el 2024 es cómo el trabajo de hormiga, el trabajo diario de miles de hombres y mujeres en distintas partes del país, de nuestro estado y de los municipios, tiene que ser valorado, tiene que ser reconocido. Y eso parte de un debate abierto, como se va a tener que ir dando, en donde esa imagen negativa de, por lo menos, del partido de Morena, se da en ciertos niveles, no se da a nivel de base. Es decir, a nivel de base tenemos claridad en lo que representa la 4 transformación y lo que representa el trabajo de todos los días de carácter organizativo. Y que nosotros no vamos por el poder simple, sencillamente, nosotros vamos por la transformación.
nosotros no estamos, o sea, hay distintos frentes que tenemos que responsabilizarnos la base militante de Morena. El frente partidista, para que los que lleguen no lo utilicen como trampolín, sino para que lleguen y organicen el partido para organizar a la sociedad. Los que lleguen a ser gobierno, tiene que haber una estructura para que tengan el respaldo, tengan la asesoría, tengan el acompañamiento y el apoyo para que hagan una buena administración. Y el sector mediático, el sector de contenido, aquellos compañeros y compañeras que tienen que ir interpretando la realidad que se vive en el mundo, que se vive en el país y que se vive en nuestro estado, para que vayamos construyendo ese lenguaje, esa comunicación que permita ir construyendo comunidad. Eso es lo que representa verdaderamente el movimiento de Morena. O sea, nosotros vemos muchas veces en los procesos que se presentan cómo algunos aprovechando las conexiones o el poder sin trabajo de base llegan a puestos de elección popular. Bueno, desafortunadamente las condiciones así están, pero se está trabajando. Haz de cuenta que vemos en dónde tenemos que desarrollar un proceso de formación, de organización, y lo desarrollamos. Donde generamos alternativas con ejes de acción y lo desarrollamos. En donde tenemos que ir construyendo medios alternativos y lo estamos desarrollando. Ese es el trabajo de base. Nosotros lo que estamos sembrando es para que las generaciones futuras no vivan lo que nosotros vivimos, no vivan políticos gandallas que pueden estar ahorita en contra de un proyecto y el día de mañana, con toda la desfachatez, aliarse para sumarse a un proyecto que saben que es el ganador. No, eso lo tenemos muy, muy claro. Y yo creo que esta confrontación, este debate que se va a ir dando, le va a permitir a las futuras generaciones desterrar esa partidocracia que se mantuvo el siglo pasado en nuestro país e ir buscando los mejores cuadros, los mejores hombres, las mejores mujeres, y que estos mejores cuadros no estén solas ni solos. Es decir, que también exista todo un equipo que los acompañe para hacer un buen gobierno y para transformar, como hemos dicho, nuestra realidad. Bueno, Abelardo, yo te agradezco esta conversación. El propósito es la de contribuir a alumbrar un poco procesos que son complejos, todo este pleito de los laudos laborales en gobiernos, una iniciativa que consideramos nosotros injusta desde el Ejecutivo hacia tu persona y la necesidad de informar al público del fondo, el trasfondo que existe, y esta otra posibilidad de una política distinta. Voy a tener que decir, no dejo de ver como una enorme ingenuidad ante la realidad de estas estructuras políticas de poder fáctico, que son las que prevalecen en torno a los gobiernos en México. Y ahí involucro a todos los partidos y planto el interrogante de lo que los ciudadanos tenemos que hacer. Yo soy periodista y lo que digo, mi obligación es tratar de ofrecer luz a procesos como estos, que de repente pueden verse directamente involucradas las personas con la posibilidad de convertirse en víctimas, como es tu caso. Entonces, bueno, ojalá lo hayamos logrado con esta conversación. Abelardo, yo te agradezco estos minutos que nos das a la revista digital Mundo Nuestro. Muchas gracias y que las cosas vayan mejor. Al contrario, Sergio, gracias a ti por la cobertura y gracias a todos los que siguen tu medio. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Pasen un muy buen domingo. El padre, por cierto. Abelardo, somos padres tú y yo, ¿verdad? Felicidades. Felicidades, hermano. A todos ustedes también, muchas felicidades a sus familias. Pásenla muy bien este domingo.